En los libros de historia, el inicio de la Segunda Guerra Mundial suele resumirse con una fecha y una frase contundente, 1 de septiembre de 1939. Pero detrás de esa fecha hay un lugar diminuto, casi irrelevante en apariencia, que se convirtió en el primer símbolo de resistencia de una guerra total. Ese lugar fue Westerplatte, una estrecha península de arena, árboles y viejos almacenes militares, donde un puñado de soldados polacos decidió no rendirse cuando todo indicaba que debían hacerlo. Westerplatte no era una fortaleza imponente ni una base estratégica de gran escala. Era, en teoría, un depósito militar polaco ubicado en territorio nominalmente neutral, dentro de la ciudad libre de Danzig. Allí, Polonia tenía permitido mantener una pequeña guarnición armada de forma limitada, bajo estrictas condiciones impuestas tras la Primera Guerra Mundial. Nada en el papel sugería que ese sitio estaba destinado a convertirse en el primer campo de batalla de un conflicto que arrasaría medio planeta. Sin embargo, al amanecer de aquel 1 de septiembre, cuando los cañones del viejo acorazado alemán Schleswig-Holstein abrieron fuego contra la costa, Westerplatte dejó de ser un punto administrativo para convertirse en un símbolo. Los primeros disparos de la guerra no se hicieron contra una capital ni contra una gran base aérea, sino contra un puñado de edificios defendidos por poco más de 180 hombres, armados de manera modesta y completamente aislados del resto del país. Para comprender por qué Westerplatte fue atacado y por qué su defensa fue tan significativa, hay que retroceder algunos años. Tras la Primera Guerra Mundial, el mapa de Europa fue redibujado con líneas frágiles y acuerdos incómodos. Polonia había recuperado su independencia después de más de un siglo de desaparición como Estado, pero su acceso al mar quedó rodeado de tensiones. Danzig fue declarada ciudad libre, separada tanto de Alemania como de Polonia, pero con una población mayoritariamente alemana y una importancia estratégica enorme para el comercio y la proyección naval. En ese contexto, Westerplatte se convirtió en una concesión mínima para Polonia, un enclave logístico, vigilado de cerca por las autoridades locales y por Alemania, que nunca aceptó del todo el nuevo orden territorial. Durante años, la presencia polaca ahí fue vista como una provocación latente, un recordatorio constante de la derrota alemana en la Gran Guerra y de las limitaciones impuestas por el Tratado de Versalles. Cuando Adolf Hitler llegó al poder, Westerplatte pasó de ser un inconveniente diplomático a un objetivo simbólico. Para el régimen nazi, la recuperación de Danzig y la destrucción de la presencia polaca eran pasos necesarios para demostrar que Alemania ya no aceptaba imposiciones. El ataque a Polonia estaba planeado desde hacía meses y Westerplatte figuraba como uno de los primeros blancos, no por su valor militar real, sino por lo que representaba. La ironía era evidente. Los mandos alemanes asumían que la guarnición polaca se rendiría tras unas pocas horas de bombardeo. Los cálculos hablaban de una resistencia simbólica, quizá un gesto de orgullo antes de la capitulación. Nadie en el alto mando alemán esperaba que aquel pequeño puesto se convirtiera en una piedra en el zapato durante casi una semana completa, obligando a desviar recursos, tropas y atención en los primeros días de la invasión. Del lado polaco, la situación era desesperada incluso antes de que empezaran los disparos. La guarnición de Westerplatte sabía que, en caso de guerra, no habría refuerzos. Su misión oficial no era resistir indefinidamente, sino retrasar al enemigo el mayor tiempo posible. Cada día ganado significaba tiempo para que el ejército polaco se reorganizara tierra adentro, aunque en el fondo todos intuían que la desproporción de fuerzas era abrumadora. El comandante del puesto, el mayor Henryk Siekierski, tenía claro que la defensa no sería heroica por elección, sino por necesidad. Westerplatte estaba rodeada por tierra, dominada por el mar y vigilada desde la ciudad. No había rutas de escape ni posibilidad real de evacuación. La única opción era resistir mientras fuera posible, aun sabiendo que la derrota era casi segura. Cuando el Schleswig-Holstein disparó sus primeros proyectiles al amanecer, muchos soldados polacos aún dormían. Las explosiones sacudieron los árboles, destruyeron edificios administrativos y levantaron columnas de arena y humo. Para los alemanes, aquello era el inicio de una operación rápida. Para los defensores, fue la confirmación de que estaban completamente solos. Lo que siguió en las primeras horas fue una sucesión de ataques mal calculados por parte alemana. La infantería avanzó convencida de que el bombardeo había neutralizado cualquier resistencia, solo para encontrarse con fuego preciso desde posiciones camufladas.
Los polacos habían preparado defensas improvisadas, búnkeres ocultos entre el bosque y campos de tiro cruzado que transformaron el terreno en una trampa mortal para los atacantes. Cada rechazo alemán aumentaba el desconcierto. Westerplatte no caía. Y mientras el resto de Polonia era atacada desde múltiples frentes por la Wehrmacht, ese pequeño enclave seguía resistiendo, convirtiéndose, sin saberlo, en el primer relato épico de una guerra que apenas comenzaba. Esta primera fase de la batalla no fue todavía la más sangrienta ni la más desesperada, pero sí la que rompió todos los pronósticos. En cuestión de horas, Westerplatte dejó de ser un objetivo secundario y pasó a convertirse en un problema táctico y psicológico para los alemanes. La guerra había empezado, y no como Berlín había planeado. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. La sorpresa inicial alemana duró poco. Tras los primeros ataques fallidos, los mandos comprendieron que Westerplatte no iba a caer con una simple demostración de fuerza. Aquello no era una guarnición desmoralizada esperando rendirse, sino un núcleo de resistencia organizado, decidido a pelear cada metro. A partir de ese momento, el enfrentamiento cambió de tono, lo que debía ser una operación rápida se transformó en un asedio sistemático, duro y cada vez más violento. Los alemanes incrementaron la presión combinando artillería naval, fuego terrestre y ataques de infantería más coordinados. El Schleswig-Holstein volvió a abrir fuego una y otra vez, ajustando la puntería para destruir los puntos fuertes polacos. Cada impacto hacía temblar la península, arrancaba árboles de raíz y convertía los edificios en montones de escombros. Aún así, los búnkeres camuflados seguían resistiendo. La estructura defensiva polaca, aunque improvisada y limitada, estaba mejor pensada de lo que los atacantes habían supuesto. Dentro de Westerplatte, la situación empezaba a deteriorarse con rapidez. Las comunicaciones con el exterior eran prácticamente inexistentes. No había noticias claras de lo que ocurría en el resto del país, pero los rumores eran inquietantes. Los defensores intuían que Polonia estaba siendo atacada en múltiples frentes y que la ayuda nunca llegaría. Aún así, nadie hablaba de rendición. La disciplina se mantenía, y el mando insistía en cumplir la misión original, resistir el mayor tiempo posible. El problema principal comenzó a ser el desgaste. Cada ataque rechazado tenía un costo. Las bajas, aunque menores que las alemanas en proporción, eran irreemplazables. No había refuerzos ni médicos suficientes. Las municiones empezaban a racionarse y el agua potable se convertía en un bien crítico. Las explosiones constantes no solo destruían estructuras, también erosionaban la resistencia psicológica de los hombres, obligados a vivir bajo tierra durante horas, esperando el siguiente impacto. Ante la frustración, los alemanes decidieron escalar aún más. Se utilizaron lanzallamas para limpiar posiciones y se ordenaron ataques frontales más agresivos, a una costa de mayores pérdidas. El terreno, sin embargo, seguía favoreciendo a los defensores. Los bosques, las dunas y los restos de edificios creaban zonas de emboscada donde pequeños grupos polacos podían frenar unidades enteras durante minutos vitales. En Berlín y en Danzig, el mando alemán comenzaba a notar lo incómodo de la situación. Mientras la propaganda hablaba de una invasión rápida y exitosa, Westerplatte seguía en pie. No era solo una cuestión militar, sino simbólica. Aquel pequeño enclave se estaba convirtiendo en una imagen peligrosa. La de una Polonia que no se derrumbaba de inmediato, que aún era capaz de resistir, aunque fuera en un punto aislado. Del lado polaco, el mayor Henryk Siecierski empezó a enfrentar un dilema cada vez más complejo. Resistir significaba cumplir con el deber, pero también condenar a sus hombres a una destrucción casi segura. Algunos oficiales, conscientes del valor simbólico de la defensa, insistían en continuar. Otros empezaban a preguntarse si el sacrificio ya había cumplido su propósito. Cada hora ganada era importante, pero el precio humano crecía de forma alarmante. Los bombardeos aéreos marcaron un punto de inflexión. La Luftwaffe entró en acción con ataques precisos que destruyeron posiciones clave y causaron incendios imposibles de apagar. El humo, el calor y la falta de oxígeno dentro de los refugios convertían cada minuto en una prueba extrema.
Algunos soldados comenzaron a mostrar signos claros de agotamiento físico y mental, pero aún así permanecían en sus puestos. A estas alturas, Westerplatte ya no era solo un objetivo táctico, se había convertido en una cuestión de orgullo para ambos bandos. Para los alemanes, tomarla era demostrar que ninguna resistencia polaca podía desafiar al nuevo Reich. Para los defensores, seguir resistiendo era una forma de afirmar que Polonia no se rendiría sin luchar, aunque el resto del país estuviera siendo superado por la fuerza abrumadora del enemigo. El cuarto y quinto día del asedio fueron los más duros hasta ese momento. Las defensas estaban gravemente dañadas, las bajas se acumulaban y los recursos eran mínimos. Aún así, cada ataque alemán seguía encontrando respuesta. Westerplatte, contra toda lógica militar, continuaba resistiendo. Lo que había empezado como un simple objetivo secundario se había transformado en una batalla de desgaste que nadie había previsto. Para entonces, el resultado estratégico de la invasión ya estaba prácticamente decidido. Polonia estaba siendo aplastada por la superioridad numérica y técnica alemana. Sin embargo, Westerplatte seguía luchando, aislada del mundo, sin saber que su resistencia ya estaba escribiendo una de las primeras leyendas de la Segunda Guerra Mundial. Para el sexto día del asedio, Westerplatte ya no era el mismo lugar que había sido al amanecer del 1 de septiembre. La península estaba cubierta de cráteres, los edificios administrativos eran ruinas humeantes y gran parte del bosque había sido reducido a troncos astillados. Bajo tierra, en los búnkeres y refugios improvisados, los defensores polacos vivían una realidad extrema, hambre, sed, heridas sin atender y un cansancio que iba más allá del cuerpo. Era un agotamiento profundo, mental, producto de días enteros sin descanso real y con la certeza de que el mundo exterior había desaparecido. La resistencia había superado todas las expectativas, incluso las propias. Westerplatte había resistido no unas horas, ni un par de días, sino casi una semana completa frente a fuerzas muy superiores. Sin embargo, ese logro tenía un costo creciente. Las reservas de munición estaban prácticamente agotadas. El agua potable se había convertido en un problema crítico, algunos soldados sobrevivían con raciones mínimas o agua contaminada. Las heridas se infectaban, y cada explosión cercana aumentaba el número de hombres incapaces de seguir combatiendo. El mayor Henryk Zacharski enfrentaba la decisión más difícil de su carrera militar. Desde el punto de vista del deber, la misión original, retrasar al enemigo, ya había sido cumplida con creces. Westerplatte había resistido mucho más de lo que cualquiera había previsto. Desde el punto de vista humano, continuar la defensa significaba llevar a sus hombres a una destrucción inútil. La línea entre heroísmo y sacrificio sin sentido se volvía cada vez más difusa. Los ataques alemanes no se detenían. La artillería seguía castigando las posiciones conocidas y la infantería se preparaba para un asalto final. Para los mandos alemanes, Westerplatte ya no representaba un obstáculo estratégico, sino una cuestión de cerrar un capítulo incómodo. La propaganda necesitaba mostrar una victoria total, sin excepciones ni focos de resistencia. Tomar Westerplatte era necesario para demostrar que el avance alemán era imparable desde el primer día. Dentro de la guarnición, las conversaciones comenzaron a cambiar de tono. Ya no se discutía cómo repeler el siguiente ataque, sino cuánto más podían resistir sin perderlo todo. Algunos oficiales seguían defendiendo la idea de luchar hasta el final, conscientes del valor simbólico de la defensa. Otros, viendo el estado de los hombres, empezaban a aceptar que la rendición era inevitable. No se trataba de cobardía, sino de responsabilidad. El 7 de septiembre, tras casi 7 días de combate continuo, Zacharski tomó la decisión. Westerplatte había cumplido su papel en la historia. Continuar ya no cambiaría el curso de la guerra ni salvaría vidas polacas en el frente principal. La orden de rendición fue dada con un peso enorme sobre los hombros del mando. No fue una capitulación precipitada, sino una decisión tomada cuando ya no quedaba margen real de maniobra. Cuando los defensores polacos salieron de sus posiciones, muchos esperaban lo peor. Habían infligido bajas, habían humillado a unidades alemanas y habían retrasado una operación que debía ser instantánea. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Los oficiales alemanes, conscientes de la magnitud de la resistencia, permitieron que Zacharski conservara su sable como reconocimiento a su liderazgo. Era un gesto poco común,
una admisión silenciosa de respeto entre enemigos. Westerplatte cayó, pero no fue una victoria limpia para Alemania. Había costado tiempo, recursos y vidas en un momento en que el plan era avanzar sin fricciones. Mientras el resto de Polonia era invadida por tierra y aire, aquel pequeño puesto había demostrado que la guerra no sería un simple desfile militar. Desde el primer día, había quedado claro que la conquista tendría un precio. En términos estratégicos, la caída de Westerplatte no alteró el destino inmediato de Polonia. El país sería derrotado en cuestión de semanas por la superioridad alemana y, posteriormente, por la entrada soviética desde el este. Pero en términos históricos y simbólicos, Westerplatte adquirió un peso desproporcionado. Se convirtió en el primer gran relato de resistencia de la Segunda Guerra Mundial, un ejemplo de cómo un grupo reducido podía desafiar a un ejército entero, aunque fuera solo por un tiempo limitado. Con el paso de los años, Westerplatte dejó de ser únicamente un lugar geográfico para transformarse en un símbolo nacional. En Polonia, su defensa fue recordada como una prueba de dignidad frente a la agresión total. No era la historia de una victoria militar, sino la de una decisión consciente de resistir aún sabiendo que el desenlace sería adverso. Esa diferencia es clave para entender por qué Westerplatte sigue siendo recordada cuando tantos otros enfrentamientos menores fueron olvidados. La guerra que comenzó ahí se expandió de manera brutal por Europa, África y Asia. Millones morirían, ciudades enteras desaparecerían y el mundo cambiaría para siempre. En retrospectiva, Westerplatte parece insignificante frente a batallas colosales como Stalingrado o Normandía. Sin embargo, su valor no reside en la escala, sino en el momento. Fue el primer no armado frente a una maquinaria de guerra que parecía invencible. Para los hombres que defendieron Westerplatte, la guerra no terminó con la rendición. Muchos pasaron años como prisioneros, otros volverían a combatir más adelante y algunos no sobrevivirían al conflicto. Pero todos cargaron con la experiencia de haber estado allí, en el lugar exacto donde comenzó una guerra mundial, defendiendo un punto que, en teoría, no tenía ninguna posibilidad. Westerplatte demuestra que las guerras no siempre comienzan con grandes ofensivas ni con ejércitos marchando en perfecta sincronía. A veces comienzan en silencio, en un lugar pequeño, con un grupo reducido de hombres que deciden no retroceder de inmediato. Ese gesto, aunque no cambie el resultado final, puede marcar la memoria histórica de generaciones enteras. Así terminó la defensa de Westerplatte, no con una victoria militar, sino con una derrota que se transformó en símbolo. Un pequeño puesto, aislado y condenado desde el inicio, resistió solo contra un ejército entero y dejó claro, desde el primer día, que la Segunda Guerra Mundial no sería una guerra fácil, rápida ni limpia. Fue, desde su primer disparo, una guerra de resistencia, sacrificio y consecuencias irreversibles. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.